días a todas y a todos. Seguimos en la ronda de entrevistas que hacemos para conocer al profesorado de nuestra facultad, de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia. Y tenemos en este caso el placer y el gusto de contar con Facundo Pérez. Facundo Pérez, buenos días. Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Facundo, cuéntanos, ¿eres farmacéutico? Sí, soy farmacéutico y especialista en análisis clínicos también. ¿Lo tenías claro desde el principio? Bastante claro. Quizá una de las cosas que más me atraía de empezar farmacia era el que farmacia es una titulación muy policromática, ¿no? Que tiene muchos aspectos de formación, pero todos ellos con mucha profundidad. En principio, yo iba a hacer farmacia en el CEU San Pablo, porque entonces todavía no estaba la facultad. De hecho, yo me examiné y saqué una beca que me cubría los estudios de farmacia en el CEU San Pablo, pero justo en ese mismo momento, cuando ya me iba a matricular, es cuando se fundó la Facultad de Farmacia, inició la andadura la Facultad de Farmacia. Y entonces renuncié a esa beca y me vine directamente a esta facultad, cosa que desde luego no me arrepiento porque ha sido fantástico, desde estudiante hasta ahora como profesor. ¿Y te gustó alguna asignatura en concreto? Bueno, desde el principio yo me sentí inclinado, aunque pueda parecer extraño porque a priori no es una asignatura muy atractiva, por las técnicas instrumentales, es decir, el conjunto de métodos o técnicas que se utilizan pues, en análisis y control de medicamentos, en control de toxicidad, detección de productos tóxicos y tal. Eso fue una de las asignaturas que más me atrajo desde un principio. Y claro, entonces ya tiraste por ahí. Claro, y además coincidió que los profesores de esta asignatura, María Teresa Salabert y José Luis Moreno, pues me abrieron las puertas no solo del laboratorio, que entonces era muy incipiente el de la facultad, sino algo que me sedujo como estudiante, que fue el laboratorio de radioisótopos del Hospital Clínico Universitario. Claro, para un estudiante de tercer curso, permitirle entrar en un laboratorio de radioisótopos, ver cómo se marcaban las moléculas con elementos radiactivos y ver las imágenes gamma-gráficas que se obtenían, claro, aquello era algo impresionante, ¿no? Y entonces continué en ese departamento como alumno interno, la tesis doctoral y luego pues ya como profesor en el mismo departamento. ¿Desde el principio tenías idea de ser profesor de facultad? Quizá desde el principio no, pero sí que al ver el profesorado que tenía, el esfuerzo que realizaron, porque hay que tener en cuenta que la facultad entonces era algo muy incipiente, cada año se iba implementando un curso nuevo, los recursos en los laboratorios y los recursos académicos eran muy limitados, pero al ver el esfuerzo y la dedicación que los profesores ponían para formarnos, que yo estoy muy satisfecho de cómo nos formaron con aquellas carencias, pues aquello es algo que desde el primer momento me atrajo. Si alguien te conoce, sabe que desprendes un amor por la profesión fuera de lo común. ¿Por qué piensas que ser farmacéutico pues, es tan guay, vamos a decirlo así? Sí, yo estoy absolutamente enamorado de mi profesión y trato a los estudiantes de transmitirle no solo la formación académica de la asignatura que corresponda, por supuesto al mejor nivel del que sea capaz, sino también el amor por una profesión en la que estamos en un lugar que muchas veces no está suficientemente reconocido. Tenemos una formación extraordinariamente completa y además muy profunda en muchos campos, desde la química, la biología, la fisiología, la farmacología, microbiología. Somos multidisciplinares y creo que bien aprovechada esa formación puede dar mucho más de sí de lo que hoy estamos viendo. Yo de hecho he descubierto caminos insospechados para un farmacéutico a lo largo de esta andadura como profesor. O sea que un poco opinas que un farmacéutico puede ser prácticamente cualquier cosa. Totalmente de acuerdo. Yo he descubierto farmacéuticos en el mundo de la criminología, farmacéuticos por ejemplo, en la Brigada Central de Estupefacientes, en los laboratorios de policía científica, farmacéuticos en el ejército, en el regimiento NBQ, dedicados a la seguridad nuclear, bacteriológica y química. Eso es prácticamente insospechado. Casi nadie conoce que un farmacéutico sea capaz
de realizar esa tarea y además al nivel que lo realizan. Estamos realmente muy bien formados y muy capacitados. Por supuesto en el ámbito hospitalario, por supuesto también en el ámbito de la farmacia comunitaria, pero también en análisis y control de calidad, por ejemplo, de alimentos, en la producción de alimentos. Yo tengo compañeros que están en industrias lácteas, en industrias cárnicas, en industrias incluso cerveceras y tal, y que están desempeñando una labor como farmacéuticos a unos niveles que desde el punto de vista de la planificación docente pues ni siquiera se pensaban, y que estamos perfectamente capacitados para ello. ¿Qué docencia impartes? Bueno, pues actualmente en la titulación de farmacia imparto técnicas instrumentales en primer curso, o sea, una asignatura en la que, digamos, se describen todo el conjunto de técnicas empleadas en el análisis y control de medicamentos. También en la titulación de farmacia, radiofarmacia, en quinto curso. Como ya he dicho antes, a mí es algo que me sedujo como estudiante, y desde luego me sentí, tremendamente satisfecho cuando pude impartir esta asignatura en la nueva titulación, prácticamente pues casi desde cero, porque bueno, se había impartido ya en los planes de estudio anterior, pero en este nuevo plan de estudios desde luego pues prácticamente nació desde cero, y la verdad es que la satisfacción ha sido enorme. Y además en la titulación en criminología imparto una materia que se denomina técnicas de análisis criminal, conjuntamente con los compañeros del departamento de genética, en el que abarcamos todas las técnicas que se realizan en los laboratorios forenses. Los de genética, pues desde el punto de vista de la información genética que puedan transmitir a partir de los hallazgos celulares, y en mi caso pues todo aquello que sea la detección de drogas estupefacientes, agentes de guerra químicos, elementos tóxicos y elementos radiactivos. Suena fascinante, ¿no? La verdad es que sí, yo desde luego, además fue algo totalmente quizá imprevisto, porque desde la Facultad de Derecho propusieron en mi departamento si podíamos hacernos cargo de una materia en la que tratásemos de explicar todas estas técnicas que se hacen en los laboratorios forenses para la nueva titulación de criminología que se iba a impartir. Una materia que en principio estaba previsto que fuese optativa en segundo ciclo, pero fue tal la acogida que tuvo que hoy es troncal en la titulación de criminología, y además en la titulación del doble grado Derecho y Criminología, con lo cual pues la verdad es que es una enorme satisfacción. Y por otra parte la radiofarmacia, que desde luego a mí pues es algo que me llena desde todos los puntos de vista, incluso además desde un punto de vista que muchas veces para el profesorado nos resulta un poco desconocido, porque no sabes tus estudiantes cuando acaban qué es lo que hacen o cómo les va. Yo he tenido la satisfacción de que varios estudiantes de los que he tenido en radiofarmacia luego han venido a verme con una alegría enorme diciendo: he sacado una plaza FIR y estoy como residente de radiofarmacia en tal hospital, por ejemplo, pues en el Clínico aquí o en el Virgen de la Risaca en Murcia. Eso para un profesor es una enorme satisfacción, ver que lo que tú estás transmitiendo les ha hecho coger como algo propio esa especialidad y que además les ha sido útil. Entonces creo que es una satisfacción enorme. En mi caso lo que he observado en cuanto a, por ejemplo, al uso de la radioactividad en investigación es que ha ido a menos. Quizá en mi época investigar con radioactividad era, vamos a decir, común, y ahora es poco frecuente, por lo menos en nuestros laboratorios. ¿Piensas que en otros ámbitos es igual, la radioactividad o la radiofarmacia va a menos, o al revés, o tiene un campo, digamos, moderno y unas aplicaciones que pueden hacer que tenga pues, una utilidad, no sé si conocida o desconocida a día de hoy? La radiofarmacia en realidad es una gran desconocida y muchas veces incluso para nuestros propios compañeros de profesión, cuando les dices radiofarmacia, y a veces casi te dicen ¿y qué es eso? Bien es cierto que lo que dices respecto de la investigación, la limitación es cada día mayor
porque hay, digamos, muchas trabas para poder realizar la investigación en condiciones. Tengamos en cuenta que la radiactividad a los niveles que se pueden utilizar tanto en diagnóstico como en terapéutica, pues requiere unas normas de protección adecuada para todo el personal y evidentemente eso entraña una serie de impedimentos en ocasiones que hacen dificultosa esa investigación, salvo en grandes centros dedicados a tal efecto. Pero en el ámbito hospitalario te puedo decir que está incrementándose cada día más el uso de elementos radiactivos con fines diagnósticos y terapéuticos. A título de ejemplo, en un hospital medio de Valencia, como pueda ser el Dr. Peset, pues referencias que tengo de estadísticas más o menos se vienen a realizar unas 10.000 exploraciones anuales. 10.000 exploraciones anuales con elementos radiactivos. Y aunque parezca algo paradójico, muchas de ellas en enfermos pediátricos, en pacientes pediátricos. ¿Por qué? Pues porque los sistemas de detección, las gammacámaras, son cada vez más sensibles, más eficaces y por lo tanto con dosis cada día más bajas se pueden realizar exploraciones imposibles de realizar in vivo con otras técnicas. Y hoy además pues la tomografía por emisión de positrones, por ejemplo, pues ha permitido notabilísimos avances en el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson o incluso en oncología. Hoy por esta técnica se pueden diagnosticar masas tumorales del orden de 4 o 5 milímetros de diámetro, que son inalcanzables por otras técnicas de diagnóstico por imagen. Supera con creces a la resonancia magnética nuclear y la tomografía axial computarizada. Por lo tanto, es algo que va a más, pero que necesita de muchas inversiones. Por ejemplo, en toda la Comunidad Valenciana no tenemos ningún ciclotrón que permita obtener radionucleidos emisores de positrones que se necesitan para ese diagnóstico. Y los tenemos que traer pues, de Madrid, Barcelona o Murcia, que son los centros hospitalarios más cercanos donde se dispone de esta tecnología. Háblame un poquito de investigación. ¿Qué has hecho y qué estás haciendo de investigación? La investigación la comencé, de hecho mi tesis doctoral fue sobre radiofármacos y como la antigua Facultad de Farmacia estaba justo al lado del hospital clínico, pues nos resultaba muy cómodo hacer investigación en radiofarmacia, sobre todo con métodos diagnósticos como el radioinmunoanálisis y en principio iba en ese ámbito. Cuando nos vinimos aquí al campus de Burjasot, pues claro, las dificultades ya eran cada vez mayores porque tenías que desplazarte de un sitio a otro, con lo cual, pues digamos, empecé a derivar hacia la predicción de propiedades farmacológicas empleando métodos computacionales. Y ahora, pues digamos, con la implantación de la asignatura de radiofarmacia en el nuevo plan de estudios, pues digamos que hemos ido retomando ese nuevo contacto y entonces pues estamos colaborando con el Hospital Clínico Universitario, realizando trabajos de fin de grado y trabajos de investigación al respecto, principalmente de radiofármacos de uso diagnóstico, que es más sencillo de trabajar que con los de uso terapéutico, que al ser emisores beta o alfa, pues hay que ir con mayores precauciones a la hora de realizar las preparaciones. Ser profesor también conlleva hacer gestión. ¿Qué opinas de la gestión? ¿Te gusta? ¿No te gusta demasiado? Lo que haces de gestión, ¿cuál es lo que te viene a la cabeza cuando hablo de gestión? Bueno, lo que me viene a la cabeza sería difícil de expresar con palabras porque creo que ese es el gran lastre de todo el profesorado. Muchas veces la pérdida de tiempo que supone tareas de gestión que te dificultan muchas de tus tareas docentes e investigadoras. Creo que todo eso se podría minimizar adecuadamente y hacer que nuestra vida fuese más encaminada a la docencia y la investigación y menos a la gestión. Pero eso creo que desgraciadamente yo pensaba que conforme iba avanzando la gestión por métodos electrónicos, todo eso se iba a dulcificar, digamos, y sin embargo no, cada vez tienes que hacer más papeles y más burocracia.
y es algo que creo que a ningún profesor nos gusta, pero que desgraciadamente es necesario, porque si no, pues también muchas veces los fondos de que se nutren los laboratorios docentes y los laboratorios de investigación pues quedarían demasiado en precario, y entonces pues es necesario hacer frente también a esto. Hombre, yo, a título personal, a mí la gestión, vamos a decir, más burocrática no me gusta en absoluto, pero en cambio la coordinación, pues el poder, digamos, hablar entre profesores, no solo de mi propio departamento, sino de otros departamentos, pues sí que me resulta atractivo, y además así nos conocemos y sabemos un poco pues lo que hace el que está al lado. De hecho, un poco el espíritu de las entrevistas que hacemos es ese, ¿no? Es conocernos, y que no sé si llamarlo gestión, pero... Yo quizá le llamaría más planificación. Planificación. Y porque esa planificación sí que es además necesaria, por lo que tú dices, porque muchas veces estás en tu despacho y no sabes lo que hace el compañero que está en el despacho de al lado. Y a lo mejor tú estás pensando en hacer algo y resulta que él lo está haciendo ya y te puede ayudar y podéis colaborar. Entonces, esa planificación, eso sí que es necesario. Yo me refería a la gestión burocrática, a la gestión de rellenar impresos, aunque sea online, que es igual de tedioso, sí, aunque tengas que poner la firma digital, sigue siendo tedioso, pero la planificación creo que sí que es necesaria, porque implica un mejor conocimiento de todo tu entorno, y con toda seguridad que eso podría desembocar en futuras colaboraciones que serían más eficaces, tanto desde el punto de vista docente como desde el punto de vista investigador. O sea, en ese aspecto, desde luego, totalmente de acuerdo. Mirando cosas de tu despacho, uno aprende cosas. A ver, cuéntanos qué quiere decir esa figura que tienes ahí. Esta figura es un premio, un reconocimiento del Regimiento de Defensa NBQ Valencia número 1, a mí como profesor, pues como he comentado antes, en principio una de esas rutas desconocidas para un farmacéutico. Yo pensaba que en el mundo de la farmacia, pues sí, existía farmacia militar, pero no creía que existiese un regimiento de primera línea en cuanto a la defensa, por ejemplo, ante posibles ataques terroristas o posibles catástrofes naturales en la que pudiese intervenir, por ejemplo, un farmacéutico. Entonces, ya desde hace varios años colaboro con el Regimiento NBQ y imparto seminarios sobre detección de elementos radiactivos y sobre técnicas de espectroscopía utilizadas en la detección de agentes tóxicos. Y algo que yo creo que casi muy poca gente de la facultad conoce, y es que existe un convenio de colaboración, gracias a esta colaboración con el Ejército, entre el Ejército y la universidad. Un convenio que se firmó en este centro y que permite que algunos oficiales del Ejército, por ejemplo, pues a mi asignatura de técnicas instrumentales, están asistiendo como estudiantes, bueno, tanto a las clases de teoría como a las prácticas y tal. Y por otra parte, el Ejército también permite que realicemos visitas con nuestros estudiantes y hagan una demostración práctica de los sistemas de detección y de espectroscopía de que disponen, para que nuestros estudiantes conozcan ese otro ámbito de su ejercicio profesional. Y entonces, fruto de esa colaboración, pues el Ejército me distinguió con esta condecoración, con este premio. ¿Porque tú hiciste la mili? Sí, claro, yo hice la mili. ¿Y qué experiencia fue? A priori, en la época en que yo la hice, me pareció, pues como a todos, un poco agradable. Sin embargo, la verdad es que me resultó muy agradable y muy positiva profesionalmente, porque yo estuve haciendo el servicio militar en Tenerife, y estuve en el Hospital Militar de Tenerife, en el laboratorio. Con lo cual yo ejercí como farmacéutico. Ya tengo que decir que ya digamos tenía una formación como analista clínico proveniente de mi estancia en el Hospital Clínico Universitario, y entonces allí pues pasé por todos los departamentos, por microbiología, parasitología, hematología, bioquímica clínica, y estuve ejerciendo íntegramente como farmacéutico durante todo el servicio militar, con lo cual
digamos, para mí profesionalmente y personalmente fue un gran bagaje el que pude traer de esta estancia. Formas parte también de la Academia de Farmacia de la Comunidad Valenciana. ¿En qué consiste, qué hacéis y un poco cómo se la describirías a alguien que no la conoce? Sí, la Academia de Farmacia, bueno, en realidad las academias de farmacia, porque en cada comunidad hay una academia de farmacia y luego también hay una Real Academia Nacional de Farmacia. La misión de la academia es difundir a los profesionales de farmacia y también a la población en general la labor del farmacéutico, tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito de la farmacia comunitaria, y hacer ver a la sociedad la perfecta adecuación de la formación de un farmacéutico en muy diferentes áreas. Para mí ha sido un gran honor el que me nombrasen académico numerario. En concreto tengo el sillón número 11 de técnicas instrumentales, como reconocimiento a la trayectoria docente tanto en el ámbito de la farmacia como en el ámbito del mundo de la criminología, como he comentado anteriormente. Y es una labor, creo que encomiable, que se ha visto truncada en este año, evidentemente, por toda la situación de pandemia, pero la Academia de Farmacia pues organiza también ciclos de conferencias, de divulgación y en ocasiones de mucho más que divulgación simplemente, sino de un elevado nivel científico dedicado entonces a profesionales sanitarios, y en la sede que actualmente dispone, en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, pues realiza ciclos de conferencias a muy diferentes áreas de conocimientos, y la verdad es que su labor, desde luego, creo que es extraordinariamente apreciada por los profesionales farmacéuticos y en general por el mundo de la sanidad. Ya acabando la entrevista, alguna preguntilla más, igual incluso un poquito de carácter personal. ¿Cómo piensas o cómo te definirías tú como persona? ¿Cómo es Facundo Pérez? Una pregunta difícil igual. Sí, no sé, mirarse así al espejo, mirar hacia adentro es un poco difícil, ¿no? Porque uno muchas veces es incapaz de apreciar sus virtudes y sus defectos, digamos, ¿no? No sé, yo creo que soy una persona que me siento totalmente satisfecha y agradecida a toda la trayectoria que he tenido en el plano profesional y personal. En lo personal, evidentemente, pues por tener una familia maravillosa, una mujer y unos hijos, por cierto, mis 2 hijos farmacéuticos. En casa hablar de farmacia es casi un vocablo que nos engloba a toda la familia, y desde luego, pues desde ese punto de vista, pues una satisfacción enorme, ¿no? El haber transmitido eso y que hayan sido mis propios hijos los que han elegido esta profesión y se sientan los dos muy a gusto con esta elección. Y desde el punto de vista profesional, pues a mí, desde luego, la docencia es algo que me llena, me satisface. Yo me siento enormemente a gusto en clase con los estudiantes y pienso que les puedo aportar algo en la vida, algo desde el punto de vista académico, algo desde el punto de vista personal y algo desde el punto de vista profesional. Y eso, desde luego, es una satisfacción enorme. Pienso además que, lo mismo que todos los profesores, soy un absoluto privilegiado, porque un profesor a lo largo de su vida puede influir positivamente y aportar algo a miles de personas, miles de profesionales. Y eso, desde luego, hay pocas profesiones que lo puedan decir. Por lo tanto, me siento absolutamente satisfecho, realizado y privilegiado. Pues muy bien, muchísimas gracias, Facundo, por esta entrevista. La verdad es que yo he estado súper a gusto, ha sido un placer.
Y nos vemos por la facultad, desde Gracias, luego, porque gracias tenemos a el ti, despacho Javier. aquí al lado. Exacto, somos vecinos. Muchas gracias a ti, Javier. Creo que lo que estás haciendo es algo encomiable y desde luego nunca será suficientemente valorado por la cantidad de tiempo, dedicación y cariño que le pones. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti.